y reemergentes, no solamente por parásitos, sino también van a ver en microbiología que también hay esta clase de tipo de enfermedad. Tenemos hasta años anteriores y ahora también todavía he visto que hay algunos docentes que mencionan que solamente existen 4 Plasmodium, que es el parásito que ocasiona la malaria, 4 Plasmodium que ocasionan la malaria. Pues no es así, ya van como 5 años más que esto es más conocido. Hay otro Plasmodium que ocasiona la malaria, que no ha llegado al sur del Perú, está en los Estados Unidos, está en el África, ¿no? Que es Plasmodium knowles, que se ha encontrado en los simios, pero también puede llegar al ser humano. Entonces ahora tenemos 5 especies de Plasmodium que pueden ocasionar la malaria. ¿Cuáles son los Plasmodium que nosotros tenemos acá en Perú? Los 2 primeros. Nosotros tenemos Vivax y tenemos Falciparum. Ok. Es una enfermedad vectorial, por ahí lo dijeron, ¿no? ¿Por qué es una enfermedad vectorial? Porque es transmitida por vectores. Porque es transmitida por el zancudito. En este caso es el zancudo del género Anopheles. Y es importante que sepan esto. Ustedes van a ver leishmania, que es otra enfermedad parasitaria. Ustedes van a ver el Zika, el chikungunya, el dengue. Todas esas son enfermedades transmitidas por vectores, pero estos otros son virus. Acá estamos hablando de un parásito. ¿Ya? Entonces, a estas enfermedades que también son transmitidas por vectores, por insectos se les dice enfermedades metacélicas. Escriban eso en algún momento. Ustedes van a ir a algún hospital, a algún centro de salud y van a ver un cartel ahí en una puerta así que dice: acá se trabajan enfermedades metacélicas. ¿Qué es eso? ¿Qué es metacélico? Quiere decir que ahí trabajan con enfermedades transmitidas por vectores. Ya, en este caso, en parasitología, cuando lleven el curso, se van a hablar de lo que son vectores biológicos y vectores mecánicos. ¿Ya? Un adelanto de su clase de parásito es un vector mecánico, es la mosca, es la cucaracha. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una mosca? En sus patitas se transporta algún huevo de un parásito, alguna bacteria, algún virus. Por eso cuando vemos una mosca en nuestra sopa, hay que pensar dónde estuvo antes esa mosca. Usualmente en los basurales. ¿Sí? Ok, entonces estos insectos no son vectores mecánicos, porque estos no transportan en la patita al parásito. ¿Dónde lo transportan? En su interior. Y en su interior no lo tienen en un solo estadio, sino dentro, en su interior también pasan un determinado ciclo dentro. Entonces, eso es un vector biológico. Un vector biológico es donde se va a desarrollar el ciclo de un determinado parásito. Y es muy importante para que esta parasitosis siga en el ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si no quiero tener malaria, ¿qué hago? Me mato a todos los anófeles y solucionar el problema, ¿no? Número 1, eso va contra la ecología. Y les cuento de que malaria no solamente es una enfermedad vectorial, sino vamos a ver de que hay otras maneras también de que nos dé la malaria, ¿no? Puedo estar toda mi vida en Lima y tengo malaria, ¿no? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cómo es que tiene malaria? Si a mí la profesora me dijo que me tengo que ir a Iquitos y me tiene que picar un mosquito. Es como que todos tenemos una colosis, pero no le hemos llevado a esa No. De malaria no. Ustedes acá, yo les puedo asegurar que ninguno de ustedes tiene malaria. Salvo que haya alguno de ustedes que ha sido de Iquitos y es un portador asintomático. ¿Qué quiere decir? De que tiene el parásito en su interior, pero no hace síntomas. Si es que hay alguno de Iquitos, puede que pase, que vamos a ver luego esa parte, ¿ya? Pero usualmente eso no tiene que ver. Entonces, ¿qué es los vectores que están en Iquitos? Los que están acá, Salvimanus, Darlingii y Pseudopuntipenus. Hay cerca de 100 o más especies de anófeles.
pero los que nosotros tenemos en nuestro país en mayor porcentaje, y este es un estudio hecho por entomólogos, miren, los entomólogos tienen que ver cómo son las patitas del anófeles. Ven estas cositas blanquitas, se nota bastante bien. Este de acá es Anopheles albimanus. Y yo lo sé, ¿por qué? Porque es fácil ver por las patitas, pero hay otras características que solamente los entomólogos. Yo no sabría decirles cómo diferencio un osvaldoide, un pseudopupilide, no sabría. Pero el albimanus se caracteriza porque las patitas en la parte inferior tienen una zona blanca, parece pintadita. ¿Cómo son las alas del género Anopheles? Tienen estas manchitas transparentes y manchitas oscuras, ¿no? Y bueno, esas son las características que sobresalen y que ustedes no van a ser entomólogos, ¿no? Pero los entomólogos sí lo ven al estereoscopio, su aparato, y van a ver cómo es la sala, el tamaño, el color, etc. Solamente nosotros nos vamos a quedar de que hay cerca de 100 especies de anófeles, de los cuales en el Perú tenemos todos estos, pero predomina el albimanus, darlingii y Pseudopumpipedes, ¿no? Ok, acá tenemos los mecanismos de transmisión, ¿no? Entonces, vectorial, ¿por qué? Por la picadura del anófeles. Y no me pica cualquier anófeles, sino me pica el anófeles hembra. El anófeles macho no es importante en la transmisión, solamente el anófeles hembra. ¿Por qué? Porque necesita de las proteínas que hay en la sangre para sus huevos, para la formación de sus huevos. Entonces el anófeles en su boca, en su cavidad bucal, tiene un estadio que se llama esporozoide. O sea, no todos los anófeles están infectados, por si acaso, no todos los anófeles. Pero los que están infectados tienen en su cavidad bucal un estadio que se llama esporozoito, y cuando me pica en sus glándulas salivales tiene el esporozoito, y cuando me pica introduce ese esporozoito. Ya vamos a ver el sí. Esta es la manera vectorial, pero también hay una manera no vectorial, transfusión sanguínea, ¿no? Justo pues necesito una transfusión sanguínea y mi amiga que tiene bastantes glóbulos rojos, un hematocrito de 14, de 15, me dona sangre, pero esta mi amiga ha vivido su infancia en Iquitos. Entonces puede que tenga el plasmodium, entonces yo adquiero la malaria por transfusión sanguínea, ¿no? Transmisión transplacentaria, la señora embarazada tiene malaria y le pasa a su niño, ¿no? Compartir jeringas, bueno, ya esto es cosa de mayores, ¿no? Las drogas, ¿no? Esto es importante conocer, ¿no? Pregunta de los médicos cuando ya salen a hacer el serum, esto ya terminaron la carrera, les preguntan cuál es el plasmodium que en mayor porcentaje ocasiona la malaria en Perú, y dudan. Ustedes deben saber que el 85% de los casos de malaria en nuestro país es por Plasmodium vivax. Nunca se olvida. No sé si hasta que acabe su carrera esto se voltea, no sé. Pero el 85% es por vivax. Tenemos aprox un 12% falciparum y tenemos lo que es malaria mixta. ¿Qué quiere decir malaria mixta? Quiere decir de que el paciente está premiado. El paciente tiene en su sangre vivax y tiene falciparum. Y eso es un desafío para ustedes. Ese es el desafío para ustedes. ¿Cómo tratan a ese paciente? Acá el esquema de tratamiento para malaria en el Perú no es lo mismo para malaria en Brasil, para malaria en Venezuela, para malaria en Colombia, en Nicaragua, en Uruguay, etcétera. No es lo mismo. Entonces ustedes están siendo formados para tratar malaria acá en nuestro país. El Instituto Nacional de Salud ya tiene un esquema de tratamiento, qué dosis, cuántos días, etcétera. Pero este esquema de tratamiento que ustedes aprenden acá en Perú no lo pueden aplicar en Brasil, en otro lugar. Porque hay variaciones genéticas, hay otras especies que ustedes tienen que saber que predominan, ¿no? Por eso el médico nunca termina de estudiar. Bueno, el médico no todas las profesiones, eso sería, ¿no?
Nunca terminemos de estudiar, siempre hay que estar leyendo, sobre todo en ciencia, ¿no? Este es el ciclo biológico. No es nada complicado, no se asusten. ¿Qué tenemos acá? En el ciclo biológico de Plasmodium hay dos hospederos. ¿Qué cosa es un hospedero? Algunos libros mencionan huésped. Ya no se usa la palabra huésped. Los libros todavía siguen diciendo huésped, pero la palabra ahora correcta es hospedero. Es el ser vivo que va a alojar a un parásito, ¿no? Entonces, tenemos el hospedero definitivo, es donde se va a producir la reproducción sexual. Un hospedero definitivo es donde hay reproducción sexual. ¿Quién es? El zancudo. El zancudo va a tener este ciclo esporogónico. ¿Por qué se llama un ciclo esporogónico? Porque al final va a dar lugar a los esporozoitos. ¿Dónde se van los esporozoitos? A las glándulas salivales. Este es el ciclo sexual en el zancudo, el ciclo esporogónico. Y este grande, miren acá, que está subdividido en dos ciclos, ese es el ciclo asexual. ¿Ya? ¿Que dónde se da el ciclo asexual? En el humano, en nosotros. ¿Ya? Plasmodium vivas no le da a la vaca, al perro, al ratón, al gato, no. Plasmodium le da al humano. ¿Ya? Ok, les digo eso porque hay parásitos que sí le pueden dar a los animales y también al humano. Entonces miremos acá, este señor ha viajado a Iquitos de turista y justo es picado por un zancudo infectado. Cuando le picó, ¿qué introdujo en su organismo? Los esporozoitos. Estos esporozoitos, ¿dónde se dirigen? Primero se van a su hígado. Miren acá, liver cell, las células del hígado. Ahí se van a reproducir y van a formar un estadio que se llama esquizonte, ¿no? El esquizonte se va a formar, miren acá, y cada una de estas bolitas rojitas que está acá se llaman merozoitos. Estos merozoitos, cuando el esquizonte está repleto, porque se ha reproducido, este esporozoito que ingresó al hígado, se reprodujo y se formaron muchos merozoitos, cuando ya está repleto, este esquizonte de merozoitos se rompe, se revienta. ¿Y qué es lo que sale? Merozoitos. Acá miren, bien bonito este merozoito, rojito y celeste, ya vamos a ver las partes. Y estos merozoitos, ¿dónde ingresan? Luchan por entrar, ¿dónde? ¿Qué son estos? Luchan por entrar a los glóbulos rojos. ¿Dónde está Plasmodium en los glóbulos rojos? Ya, entonces, a ver, si nos ordenamos, en el humano se desarrolla el ciclo asexual, que primero se da ¿dónde? En el hígado. O sea, se llama un ciclo exoeritrocítico. ¿Por qué? Porque está fuera del eritrocito. Primero se forma en el hígado estos esquizontes que van a dar lugar a merozoitos, y este merozoito va a ingresar a un glóbulo rojo. En este momento, ¿qué ciclo empieza? El ciclo, hablemos, eritrocítico. El ciclo que se va a dar en el eritrocito o en los glóbulos rojos, ¿no? Una vez que ingresa, miren, ingresa este eritrocito a mi glóbulo rojo, perdón, este merozoito a mi glóbulo rojo, miren lo que se va a formar, este anillito. Este anillito que tiene un rojito acá, que es el núcleo, y el celeste es el citoplasma, ese se llama trofozoito joven. Miren, en este glóbulo rojo, y este trofozoito joven no se queda así chiquito, sino crece. Y como este era trofozoito joven, en anillito, acá ya no es joven, acá es un trofozoito adulto, trofozoito maduro. Y miren, este núcleo rojito que era un puntito acá creció, y el citoplasma también creció, y todo esto que va a formar también un esquizonte. Pero este esquizonte es eritrocítico y el de acá era un esquizonte tisular o hepático, si lo quieren llamar, porque está en el hígado. Miren todo lo que pasa en una persona con malaria. Y en este momento este esquizonte se repleta de merozoitos, todos en el glóbulo rojo. ¿Qué pasa? Se rompe esa membrana
y se liberan los merozoitos. En este momento es cuando el paciente tiene los escalofríos, la fiebre, la sudoración, está desesperado. En ese momento es donde sus glóbulos rojos se están rompiendo para que salga, ¿qué cosa? Los merozoitos. Y cuando salen esos merozoitos no se quedan ahí, sino los merozoitos luchan por entrar a otros glóbulos rojos. ¿Y se imaginan la parasitemia que tiene esta persona? Todos sus glóbulos infectados con los merozoitos que luego van a dar trofozoitos jóvenes. Miren todos estos estadios que se dan en la sangre de una persona. Y como les vuelvo a repetir, cada vez que se rompe ese glóbulo rojo, salen los merozoitos y ahí es donde se produce el paroxismo malárico. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo que se debe de tomar una muestra de sangre al paciente? Se dice que justo después de la fiebre, porque en ese momento vamos a tener muchos estadios del parásito en la sangre, ¿no? Ok, entonces algunos de estos glóbulos rojos infectados, ¿no?, van a dar lugar a los merozoitos que van a seguir infectando, pero van a haber otros glóbulos rojos infectados que van a dar lugar a estas estructuras. Miren, unas que son como platanitos, como salchichas, y otros que son redonditos, de acuerdo a la especie. Estos se llaman gametos. ¿Cómo se forman los gametos? Por la unión de un micro a un macrogameto, o sea, se forman los macro y los microgametos. Ahí termina el ciclo en el humano. O sea, una persona infectada puede estar andando feliz de la vida con sus gametos. Por eso le digo, si aquí hay alguien de Quito, de repente es una asintomática, o sea que no tiene síntomas. ¿Pero qué tiene en su organismo? Exacto, tiene los gametos. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesitamos acá en Lima para que la malaria se dispare con esta señorita o este joven que está acá? Necesitamos que haya un mosquito. Y que este mosquito le pique a esta señorita, a este señor le pique, y cuando le pica, ¿qué va a llevar? Los gametos. ¿Y qué va a pasar en el intestino del zancudo? En el intestino del zancudo se va a formar los macrogametocitos, microgametocitos, va a haber una fecundación, o sea, en el zancudo hay una fecundación interna. Por eso les dije que el zancudo es un vector biológico. No es mecánico que transporte en las patas, sino en su organismo. Entonces, dentro del intestino va a haber el microgameto chiquito, que tiene esos flagelos, va a fecundar al macro y va a formar un ooquineto, el ooquineto, un ooquiste, y cada bolita que está en el ooquiste luego se va a desarrollar en lo que se llaman los esporozoides. Entonces el zancudo se infectó picando a esta persona, pasó todos esos estadios y se forman sus glándulas salivares, los esporozoitos, y este zancudito está listo para picar a otra persona. No es nada complicado así, ¿no? Se ve complicado, pero no es así. Entonces, repitiendo un ciclo esporogónico en el zancudo, que es sexual, ¿ah? El ciclo es sexual, ¿por qué? Porque hay una unión de micro con macro gameto, cosa que no pasa acá. Y acá en el hombre es un ciclo asexual, todo lo que se da acá es asexual, por eso los humanos somos los hospederos intermediarios, son ciclos asexuales. Un ciclo en el hígado y un ciclo en el eritrocito. ¿Cuál es el estadio final que sucede en el humano? Es el gameto. ¿Y cuál es el estadio final que sucede en el zancudo? Son los esporozoides. Esto, grábenselo, es importante porque luego vamos a hablar a qué nivel se están haciendo vacunas. ¿Dónde yo necesito hacer una vacuna? Por ejemplo, una vacuna para bloquear que cuando ingrese este esporozoito, o sea, que hayan zancudos con esporozoitos, pero que cuando me pique, yo ya esté vacunado y ese esporozoito se muere. Esa es una vacuna que se está haciendo. Y esa es la que hasta ahora está como funcionando mejor, pero no está al 100%. ¿Dónde se está haciendo otra vacuna? Otra vacuna es que me pica el zancudito, ingresa el esporozoito, pero acá a nivel del hígado hay una vacuna que me bloquea que se forme el esquizonte tisular. Y si se bloquea acá ya no van a haber merozoitos para que infecten mis glóbulos rojos, ¿no es cierto? Esa es otra vacuna. Y la otra vacuna que se está haciendo es que cuando esta persona forme estos gametos sean inactivos.
¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener mis gametos, pero cuando viene el zancudito me pica y estos gametos ya en su intestino no hacen nada porque están no guiando. Entonces esas son las 3 vacunas que se están trabajando, pero hasta el momento la que mejor, no al 100%, pero la que mejor está funcionando es la de los esporozoides. ¿Por qué? Porque las proteínas que están en esos, es una proteína del esporozoito que se expresa cuando está dentro del humano. Este esporozoito tiene proteínas que son similares a todas las especies de Plasmodium vivas. Entonces yo hago una vacuna para algo que tienen todas las especies. Pero en los otros estadios, las proteínas que están en el trofozoito joven no son las mismas del adulto, no son las del esquizonte, no son las de los gametos. Yo hago una vacuna para un estadio, pero ya no sirve porque ya el parásito está en otro estadio. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Este es un glóbulo rojo, ¿no? Este es un glóbulo rojo en la cual, ¿qué es lo que está acá en celeste? ¿Qué es lo que está en celeste? ¿Qué es lo que ingresa al glóbulo rojo? Los merozoitos. Y los merozoitos se tienen que arreglar, se tienen que voltear, ubicar, etcétera, a nivel de receptores para poder ingresar, ¿no? Acá dice, el parásito a continuación se reorienta de modo que el extremo apical, esta puntita, se une a la membrana, ¿no? La deforma e ingresa el parásito. Eso es lo que hemos visto. Acá tenemos a un trofozoito joven. Este es un glóbulo rojo. Miren, el rojito que estaba, que les enseñé, esa puntita es el núcleo. Este es el citoplasma. Adentro tiene una vacuola. ¿Se acuerdan? El anillito es como una sortijita, un anillo, ¿no? El trofozoito joven. Y esta es la célula hospedadora del glóbulo rojo. Lo que ustedes ven acá es lo que les hemos explicado. El ciclo esporogónico, ¿dónde se da? En anófero. Exoeritrocítico se da en el humano, pero en el hígado. Y el eritrocítico se da en el humano, pero en el glóbulo rojo. Acá dice, o sea, el paroxismo malárico en el caso de vivas, falciparum y ovale se da cada 48 horas. ¿Qué quiere decir? Cada 48 horas se rompe el esquizonte y salen los merozoitos y me da fiebre, escalofrío, sudoración. Y en el caso de malaria es cada 72 horas, ¿no? Es 72 horas. Estas son cómo obtener las muestras, ¿no? Cuando uno va para que ya le obtenga la muestra para malaria, se le limpia el dedo medio, ¿no? Y con una lanceta se le hinca y se coloca una gota de sangre en una lámina, ¿no? Hay que entender de que también los parásitos se cultivan, jóvenes, por si acaso. No solamente se cultivan las bacterias, ustedes van a llevar microbiología. También hay parásitos que se pueden cultivar. Plasmodium se puede cultivar. ¿Cómo diagnostico malaria? Uno es el diagnóstico clínico, hay un análisis parasitológico, vamos a explicar cómo se hace la gota gruesa. Hay un análisis inmunológico. ¿Qué cosa es inmunológico? Es análisis, búsqueda de inmunoglobulina. ¿Dónde busco inmunoglobulinas? En las heces, en el tejido, en la sangre, específicamente en el suero, ¿ya? Tarea para ustedes. ¿Qué hago para obtener suero y qué hago para obtener plasma? Suero y plasma no es lo mismo. Hay pruebas que te dicen que se trabaja con suero y hay otras que se dicen que se trabaja con plasma, ¿ya? Tarea para ustedes. Y también hay las pruebas moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Han escuchado? ¿Les han dictado? Ok. Grábense que malaria también se puede diagnosticar por PCR. ¿Ya? Pero para hacer un PCR yo necesito el ADN de la muestra, donde se supone está mi parásito. Entonces, ¿qué solicito al paciente? ¿Qué muestra? Muestra de sangre. ¿Ya? Acá vamos a ver. Entonces, acá tenemos a un señor que le estamos limpiando el dedito medio, le sacamos una muestrita de sangre y hacemos esta gotita, ¿no? Con la puntita de otra lámina hacemos así, lo deshemoglobinizamos, ¿cómo es? O sea, rompemos la hemoglobina y lo que ustedes van a ver en el frotis, en la lámina, van a ver, ¿no? Glóbulos blancos, todo, pero ningún glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque hemos roto al glóbulo rojo. Eso se llama gota gruesa. Pero a esta gota gruesa también le hago un frotis, y en el frotis yo no rompo el glóbulo rojo. Y por eso en la lámina yo veo glóbulos
rojos. ¿Y qué será lo que está dentro? Los estadios de plasmodium. En este caso, toditos son trofozoitos jóvenes. ¿Por qué digo que son jóvenes? Porque todos son como anillitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo diagnosticamos malaria? Por la gota gruesa y el frotis, ¿ya? Primero, busca el microbiólogo, busca en la gota gruesa y si encuentra algo que se asemeja a plasmodium, hace un extendido y lee. ¿Por qué? Acuérdense que los estadios de plasmodium son diferentes. Un trofozoito joven, cuando lleve parásito van a sufrir un poco y van a estar llamando al profesor. ¿Cómo sé que es joven? ¿Cómo sé que es adulto? ¿Cómo sé que es esquizonte? ¿Cómo sé que es gameto? Eso, por eso las personas que leen malaria son trópicos, o sea, tienen que tener bastante experiencia en observar. En gota gruesa no veo glóbulo rojo, pero en frotis sí veo glóbulo rojo, ¿no? También hay diagnóstico inmunológico, inmunofluorescencia, ELISA, ¿no? Que se hacen estas placas y se leen estos lectores. Sé que acá la universidad tiene para hacer ELISA, ¿no? Y como les dije, las pruebas serológicas o inmunológicas para malaria no sirve para diagnóstico. Escuchen bien, no sirve para diagnóstico. ¿Qué es lo que sirve para diagnóstico? La gota gruesa y el frotis, porque ahí yo voy a ver al parásito. Entonces, ¿para qué sirve el ELISA y la inmunofluorescencia, etcétera? Simplemente para estudios epidemiológicos. O sea, yo voy a Iquitos y quiero saber qué porcentaje de la población ha tenido contacto con el parásito. Entonces dicen el 40%, el 50%, el 60%. Ya, pero una persona que tiene anticuerpos no necesariamente está enferma, ¿me entienden? No necesariamente tiene malaria. Bueno, acá estas son de mala calidad. Miren cómo está el frotis y estas son, o sea, el frotis tiene que ser bien extendido. Esto es una prueba molecular, ¿no? Se han hecho lo que es PCR, se extrae el ADN, se amplifica con unos primer, se corre un gel de agarrosa y vemos estos fragmentos. Según el tamaño, porque este es un marcador de pares de bases, si es 205 pares de bases es falciparum, y si es 120 pares de bases, esto es Vivax, ¿no? Ok, acá Plasmodium falciparum puede producir un daño cerebral, ¿no? Puede producir anemia. Las personas que están infectadas con Plasmodium falciparum, sus glóbulos rojos se pegan entre ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque producen unas adhesinas. ¿Qué hacemos con glóbulos rojos pegados en nuestros capilares? El oxígeno no circula. Me produce malaria cerebral. Estos son todos los estadios que tienen que conocer los biólogos. Tal vez ustedes nunca hagan un diagnóstico de malaria, ustedes más entren en el tratamiento, pero deben saber que es bien difícil leer malaria. Es bien difícil, hay que tener bastante experiencia. Lo característico es que sus gametos son en forma de salchichitas de platanitos, ¿no? Acá, en Vivax te puede producir la terciana benigna, o sea, cada 48 horas la persona tiene sudoración, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Escuchen bien, esto van a saberlo, ¿no? Hipnozoitos. ¿Qué cosas son hipnozoitos? ¿Se acuerdan en el ciclo cuando va el esporozoito al hígado y se reproduce? Y de ahí que se reproduce, se rompe y salen los merozoitos, ¿se acuerdan? Y esos merozoitos entran a otro glóbulo rojo. Pues hay unos merozoitos que son perezosos, que son dormilones, que son flojos. ¿Qué quiere decir? Que esos merozoitos se duermen en el hígado, no quieren salir, son temerosos, son perezosos, no salen del hígado y se quedan ahí durmiendo. Se quedan durmiendo 1 año, 2 años, 3, 5 años se quedan durmiendo. Y después de 5 años se les ocurre despertarse. Y cuando se despiertan ingresan a otro glóbulo rojo. Entonces, como una persona que está en un lugar frío en Europa tiene malaria, ¿cómo es posible? ¿Se acuerda que hace 5 años atrás estuvo en el África y se quedaron sus hipnozoitos durmiendo ahí y se les ocurrió salir después de 5 años? Esos son los hipnozoitos. ¿Quién tiene hipnozoitos? Solamente lo produce Plasmodium vivax, nadie más, ¿ya? Bueno, estos son los estadios de Vivax que se ven en la gota gruesa. Miren acá los gametos no son como salchichitas, sino son redondos, ¿no? Bueno, acá en Vivax, ¿cómo son los trofozoitos jóvenes? Adultos, esquizontes, gametos. En falciparum, ¿cómo son los trofozoitos jóvenes? Esquizontes, etc. Malariae no tenemos en Perú. Hace años
se captó una persona con malaria, pero era de un turista que había llegado. No tenemos acá en Perú, ¿ya? Otra cosa que es interesante, que todos estos estadios podemos encontrar en la sangre de una persona. Pero en falciparum solamente podemos ver los jóvenes y los adultos. ¿Por qué no vemos el trofozoito adulto y el esquizonte? ¿Se acuerdan que les dije que producían unas proteínas que se unían a los capilares? Es que se quedan pegados ahí, ¿ya? A ver, bueno, estos son fotitos, ¿no? Miren todo lo que tienen que reconocer los biólogos, los microbiólogos, para que puedan saber si es vivax o falciparum. Los hermosos gametos en falciparum. Esto no tenemos acá en Perú. Miren cómo está nuestra situación de malaria ahora. Esto es hasta el 2018. Miren cómo fue. 2013, ¿cuántos casos hubieron notificados? Casi 3.000. Y así han ido subiendo en el 2018, casi hemos llegado a 4.000. Pero miren qué pasó en el 2016. Entonces, esto también tiene que ver mucho con el cambio climático, con el fenómeno del niño, ¿no? ¿Quiénes son las personas más propensas? Miren, los niños de 0 a 11 años, 44% están afectados por Plasmodium, de ahí vienen los adultos. 30 a 59. ¿Por qué creen que serán también los adultos? Los adultos se van a trabajar al campo, se van a talar los árboles. A veces se van sin camisa por el calor que hace o tienen polos manga corta. Los zancuditos usualmente salen a picar después de las 6 de la tarde. Por eso se les dice a estos señores que traten de regresar a sus casas antes de las 6 de la tarde. Si hay alguna persona que está trabajando en el campo después de las 6, esto puede ser picado por los zancudos, ¿no? Esto estamos hablando todo lo que es la malaria vectorial, o sea, la que se produce por la picadura del zancudo, ¿no? Miren los departamentos. Loreto, miren, Amazonas, Junín, Ayacucho, Madre de Dios. Todas las personas que viajen a estos lugares tienen que recibir una profilaxis. O sea, no hay vacuna, ya les dije, pero si quieren viajar a esos lugares, ustedes tienen que ir al Ministerio de Salud y recibir un fármaco para tener una profilaxis, ¿no? Miren, Brasil es el que lidera malaria. Miren, sigue Brasil, de ahí sigue Colombia y nosotros estamos en el tercer lugar en Sudamérica en malaria. Ustedes como médicos necesitan saber en malaria, ustedes van a hablar sobre reinfecciones. ¿Qué cosa es una persona que se ha reinfectado con malaria? ¿Qué es un relapso? ¿Se acuerdan de los hipnozoitos, los que se quedaban durmiendo? Cuando salen van a producir un relapso de malaria. Resistencia, bueno, ahora por la resistencia a los fármacos. He tenido la suerte, ¿no? Y sigo teniendo la suerte de participar en grupos de investigación en malaria y nosotros tenemos bastantes publicaciones en malaria en lo que nosotros desarrollamos lo que son técnicas de biología molecular y mientras que por gota gruesa se dice que no hay malaria mixta, ¿no? Por PCR sí hay malaria mixta. Y esto es un desafío para ustedes. Porque si va un paciente y les dice que tiene solamente Plasmodium vivax, ustedes le dan tratamiento para Plasmodium vivax. Pero resulta que por ahí también tiene Plasmodium falciparum, pero la gota gruesa no lo captó. Entonces su paciente sigue enfermo y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible si ya le estoy dando tratamiento? ¿No? Entonces ahí salen las falsas resistencias. O sea, ustedes creen que su paciente está haciendo resistencias, no está haciendo resistencia. Lo que pasa es que a ustedes les han dicho que solo tiene vivos, pero el paciente también tiene falciparum. Y el tratamiento es diferente, ¿ya? Ustedes como médicos. Entonces, por estos trabajos también acá vemos un gel de agarosa. Miren, todos estos a nivel genético son Plasmodium vivax, pero miren cómo es genéticamente. Hay variabilidades genéticas incluso dentro de la misma especie de Plasmodium vivax. Entonces la señorita tiene un Plasmodium vivax y no tiene síntomas. El señor tiene Plasmodium vivax y sí tiene síntomas. Pero resulta que es porque este es de un genotipo diferente al de acá. Pero también hay otra cosa, de que de repente los dos son el mismo genotipo, pero también tiene que ver la respuesta inmune. La señorita puede ser más fuerte que el señor o viceversa.
Entonces, para que se presente síntomas o no, número 1, es el tipo de plasmodium, si es virulento o avirulento el genotipo. También la respuesta inmune, también es el zancudito que me picó, también tiene que ver, y también tiene que ver el ambiente, ¿ya? Entonces es un gran desafío tener malaria, ¿no? Bueno, acá son varias publicaciones, esto es genéticamente los diferentes variantes de Plasmodium, y miren, a nivel mundial se dice que si uno hace un PCR con este primer, te debe de dar este tamaño de amplificado, pero acá en Perú miren todos los amplificados que se dan. Esto es solamente una foto para que se den cuenta que a nivel genético nuestra malaria, nuestro Plasmodium no es igual al del Brasil, al del África, al de Colombia. Nosotros tenemos diferentes genotipos. Y esto es un desafío mayor para la... Bueno, acá, allá, lo que se está usando ahora, miren, pese a que este artículo es el del 2011, ¿no? Ahora también se está haciendo trabajos de investigación para diagnosticar malaria no solamente por sangre, sino también por saliva y por orina. En mi experiencia no está funcionando tan bien, pero en el África funciona muy bien. En el África te pueden diagnosticar malaria por saliva y también malaria por orina. ¿Por qué allá sí? ¿Por qué acá no? ¿Por qué creen? ¿Por la qué? Por la genética, más que todo es por la carga de parásitos. Allá son mucho más parasitados. Esa es una de las ideas que tenemos, pero ahora que ustedes saben, lean y de repente no están de acuerdo conmigo. Pero acá la saliva y la orina no funciona tan bien como sí funciona en el ¿ya? Bueno, el cambio climático es muy importante. Acuérdense que es transmitido por vectores. Y mientras más calor haya, la reproducción es más rápida, ¿no? Este es el tratamiento que se da, ¿no? Primaquina mata a los gametocitos, no en el caso de falciparum, pero primaquina en vivas, acuérdense que solamente vivas tiene los hipnozoitos, también los mata. Este es para controlar la transmisión. Si ustedes van a viajar a Iquitos, a Loreto, a Madre de Dios, el esquema que tienen que tomar, ¿no? Para protegerse. Las vacunas, ya les dije, ¿no? A 3 niveles están trabajando las vacunas ahora, pero hasta ahora la que mejor funciona es la de los esporozoitos. Y bueno, creo que lo logré. Gracias, chicos.